Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es CSDMX. Tenemos el honor y el gusto de tener como invitado a Arturo Rentería. Les doy un contexto rápido de su profesión y de su desarrollo en este sentido. Él, Arturo Rentería, ha presentado trabajos en congresos tanto nacionales como extranjeros. Es coautor de 2 artículos sobre estrellas variables y cúmulos abiertos de estrellas, y uno más ya está técnicamente aceptado sobre la binariedad de un sistema. Esto último como lo más relevante a decir de él del lado científico. En la parte de la docencia, es profesor adjunto de la materia de astronomía observacional, impartida en la Facultad de Ciencias. Además, forma parte del comité organizador de la Escuela de Astronomía Observacional para Estudiantes Latinoamericanos, y también como expositor y profesor de técnicas de observación y uso del instrumental astronómico del Observatorio Astronómico Nacional de Tonantzintla. Muchas gracias, Arturo, por estar aquí. No, muchas gracias a ti por invitarme. Vamos a saludar a las personas que aquí están en el chat. Nos encontramos en presencia de Checolax, Desvelado, Musimanía Stereo, Nabokov, New Fresh, Yerbus. Muchas gracias a todos por estar acompañándonos en esta ocasión. A todas las personas igualmente que están y no logueadas en el chat, muchísimas gracias por estar aquí. Pues vamos a dar comienzo a esta entrevista. Primero que nada, Arturo, cuéntanos, ¿en dónde te encuentras trabajando actualmente? Bueno, mira, por el momento estoy como tesista, tesista en el Instituto de Astronomía con el investigador José Peña. Además de estar concluyendo justamente el trabajo de tesis, nos encontramos haciendo un poco de investigación acerca de lo que son algunas estrellas pulsantes. Son estrellas que van cambiando su brillo y son objetos interesantes, al menos para ciertos estudios astronómicos, y nos encontramos trabajando en eso básicamente en el Instituto de Astronomía de aquí de la Universidad Nacional Autónoma de México, como en el Observatorio Astronómico Nacional que se encuentra en Tonantzintla, Puebla, que también es parte de la universidad. Entonces, en estos 2 sitios donde nos encontramos trabajando, donde me encuentro trabajando y donde paso, pues buena parte del tiempo haciendo este tipo de locuras astronómicas. Maravilloso, y sobre todo lo más maravilloso es que trabajas de alguna manera en la gloriosa UNAM, ¿verdad que sí? Sí, claro, además eso es un plus increíble, ¿no? Que hay muchas instituciones muy importantes en México que se dedican a la astronomía, todas son tan importantes una como la otra, pero bueno, el orgullo Puma pues no podemos dejarlo de lado nunca, ¿no? Goya, cómo no. Pues bien, la otra que quisiera preguntarte, ¿qué haces en ese lugar? ¿Cuál es tu desempeño específicamente? Pues básicamente en la parte del observatorio estamos trabajando en conjunto. Mi asesor, el investigador José Peña, tiene la visión de formar un laboratorio de observación, ¿no? Donde la gente que quiera estudiar astronomía pueda ir y aprender de técnicas de observación, cómo se utiliza un telescopio y cómo se empieza a hacer astronomía en esta parte del espectro visual. Es complicado de pronto poder hacerlo en algún otro sitio o en un observatorio ya profesional o más dedicado, debido a que el tiempo está muy solicitado para hacer investigación. Este observatorio que se encuentra en Puebla, que está relativamente libre, debido a que es un observatorio un poco más viejo, estamos tratando de actualizarlo, ¿no? Durante los últimos 2 o 3 años hemos estado trabajando fuertemente para poder actualizar el equipo, todo el instrumental del observatorio, poner en forma el telescopio, que es un telescopio bastante grande, no como los que se escuchan hoy en día o los satelitales, pero es bastante grande, es bastante importante. Y el sitio en particular no es tan malo como la Ciudad de México, por ejemplo, en cuanto a contaminación lumínica, para poder hacer observaciones, lo cual permite que sea un buen sitio para hacer estudios, para aprender, ¿no? Un poco, hacer un poco de investigación, claro, también, pero también para aprender a usar los instrumentos. Entonces, básicamente, una parte importante es el poner
a punto este lugar para que siempre tenga la instrumentación necesaria para poder desarrollar esta tarea. Y por otro lado, la parte de la docencia, ¿no? Te digo, yo también estoy muy cargado a la parte de la docencia, tanto con los cursos de la facultad como los cursos para estudiantes latinoamericanos. Entonces trabajamos fuertemente en esa parte, ¿no? Para tratar de llevar el conocimiento astronómico, ¿no? La astronomía básica, la astronomía observacional, a los estudiantes que estén interesados en esta área o que simplemente tengan curiosidad, porque no necesariamente son estudiantes que estén deseando realmente convertirse en astrónomos, pero vaya, como cultura general, como parte de la cultura científica, Ujú. pasan también a visitar estas instalaciones, a aprender a usar los telescopios y a darse cuenta de qué es la astronomía, ¿no? Esta ciencia tan atractiva, tan llamativa que para todos en general, no nada más para la Claro. gente que estamos involucrados en la ciencia. Por supuesto. Permíteme, vamos a saludar a las personas que están ingresando ya al chat aquí, aquí acompañándonos en la transmisión antes de seguir con esta interesante plática. Nos encontramos en compañía de Newfres, Yerbus, Azaret, Checolax, Desvelado, Martín, CB, Miangelo, Musimanía y Nabokov. A todas las personas que están y no logueadas, muchísimas gracias. Vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas y un abrazo allá a Perú que nos están escuchando. Hasta allá está llegando nuestra señal y que muy probablemente habrán otros latitudes que también nos están escuchando y que de momento pues no se encuentran por aquí firmadas, pero de verdad muchísimas gracias. Eh, Vamos a continuar con esta entrevista entonces. ¿Has tenido la oportunidad de tener algún descubrimiento o es difícil que esto ocurra en el tiempo que has pasado en ese espacio de trabajo? Bueno, es una pregunta complicada, Braulio. Mira, en realidad hacer como tal un descubrimiento o algo como suena tan impactante es algo complicado, ¿no? Hay muchas cosas que ya conocemos del universo. Ujú. Bueno, en realidad son muy pocas, ¿no? Pero digamos que de las estrellas conocemos algunas cosas y lo que tratamos de hacer es entender el fondo, ¿no? El funcionamiento, el mecanismo, ¿no? De la formación estelar, por ejemplo, de la formación de galaxias, dependiendo del área de la astronomía. Ujú. En este caso, la pregunta es, si he descubierto algo, no es que haya descubierto algo, pero justamente cuando uno está haciendo investigación, lo que tiene que tratar de hacer es encontrar un dato nuevo, ¿no? O proponer algo diferente para poder que ajuste a nuestros modelos. Entonces, la idea es justamente descubrir algo nuevo, pero que tiene que ver más que nada con el funcionamiento, ¿no? Algún pequeño detalle, cambiar algunas características en los modelos que tenemos y eso pues puede ayudar o no en un futuro a resolver algún problema. En este caso, hemos estado trabajando, el grupo de colegas con el que estoy, mi asesor, Ujú. en una observación de dos estrellas que son variables, pero que dentro del comportamiento de esta variación de brillo que tienen a lo largo del tiempo, que son muy rápidas, varían muy rápidamente a lo largo de una noche, hay una componente que pareciera que es generada por un segundo cuerpo, ¿sí? Pero que no es visible. Que es un segundo cuerpo, no me voy a referir a un exoplaneta, sino a una segunda estrella, un sistema binario, ¿sí? Ujú. Entonces es un objeto que no podemos ver a través de un telescopio, aún un telescopio satelital difícilmente lo vería porque es una estrella que está girando alrededor de la que nosotros estamos observando en una órbita muy grande, pero el efecto de la rotación de la traslación de esta estrella alrededor de la que nosotros estamos observando genera algunos cambios de luminosidad, ¿sí? Y en este último artículo, justamente de estas dos estrellas que observamos, proponemos ya, o casi confirmamos lo que ya algunos habían propuesto, que había una segunda estrella en este sistema, que era un sistema binario, y ahorita lo que sigue, digamos que este es el descubrimiento o la propuesta que estamos haciendo, que ya casi lo aseguramos, y lo que Ujú. sigue pues sería tratar de encontrar cuáles son las características de este segundo objeto, ¿no? En ese sentido sí podemos hablar de descubrimiento, aunque en general pues son cosas que ya información que ya tenemos y de años, ¿no? O sea, para poder lograr este conocimiento, por ejemplo, este descubrimiento, si lo podemos llamar así, nosotros hicimos un análisis de datos de 70 años de observaciones, por ejemplo, más los nuestros.
Entiendo, sí, no es una cosa sencilla, porque además hay que confirmar que el descubrimiento no haya sido hecho por alguna otra persona en todo el planeta, entonces no es una labor cualquiera. No, 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 es un trabajo conjunto. Las ciencias en general es un trabajo conjunto. De acuerdo. Lo otro que quisiera preguntarte, ¿con qué otros investigadores te ha tocado participar? Pues, por ejemplo, en el área de divulgación, que de pronto participamos, el INAOE, ¿no? Siempre estamos en comunicación con el doctor Raúl Mujica. Ujú. Mújica, ¿no? Es, es un personaje bastante importante en el mundo de la divulgación de Puebla. Y él es el enlace, digamos, con la parte de divulgación. Por otro lado, ya en el trabajo de investigación tenemos una liga directa de trabajo con el doctor Lester Fox en Ensenada, Baja California, en la sede del Instituto de Astronomía de la UNAM en Ensenada, Baja California. Y eventualmente podemos llegar a tener intercambios con algunos otros colegas, no necesariamente nacionales, sino en el extranjero, ¿no? Tenemos a veces algunos contactos con gente en Bélgica, y pues siempre se está buscando ese tipo de cosas y gente del instituto. Generalmente es estudiantes, ¿no? Que justo el proyecto va enfocado a la docencia, aún siendo investigación, va enfocado a la docencia. Entonces, siempre el grupo de trabajo está enriquecido por la parte de estudiantil, más que nada. ¿No? Pero hay muchos nombres que podríamos mencionar. Por supuesto. Aquí me hacen una pregunta de cómo determina la edad de las estrellas. En unos momentos vamos a dedicar una parte de esta entrevista justamente para resolver las dudas que ustedes tengan al respecto de este tipo de cosas que tienen que ver con la astronomía, y que justamente es parte de una de las ramas de la ciencia con las que nos estamos encontrando en esta entrevista especial que tenemos con nuestro invitadazo Arturo Rentería. Les pido un poco de paciencia y vayan apuntándome sus preguntas, o me las pueden expresar al punto en que yo ya les diga ahora sí suéltense, porque ahí vamos a hacérselas en directo aquí a nuestro invitado de esta ocasión. Y muchísimas gracias a todos por los que están aquí. Azaré, Desvelado, Dover, Martín, CB, Miangelo, Musimanía Estéreo, Nabokov, Yerbus y Newfresh. Gracias a todos por estar acompañándonos en esta ocasión. Muchísimas gracias, de verdad. Seguimos adelante. Dime, Arturo, volviendo a lo de tu labor, ¿cuántas horas llegas a pasar ahí en tu espacio de trabajo? Bueno, uno es muy variable, pero digamos que uno puede pasar 8 horas diarias en la oficina, en el instituto. Ahí incluimos a lo mejor un poco la hora de comida, pero bueno, son 8 horas diarias al menos. Y en Ujú. el observatorio, pues son varios fines de semana. Generalmente vamos agendando temporadas para ir o con estudiantes o para hacer alguna prueba con algún equipo nuevo o poder hacer uso del telescopio ya para obtener datos para hacer investigación. Y Sí. el tiempo yo creo que en donde se puede ver más el trabajo es justo en el observatorio. En el observatorio hay que pasar mucho tiempo. ¿No? Generalmente si es de fin de semana uno se va el viernes y regresa el domingo, que son 2 noches. Y son dos días de trabajo continuo, ¿no? Empezar a trabajar a las 10 11 de la mañana, hacer preparativos, ver que todo esté funcionando, para Ujú. terminar la noche de observación a las 5 de la mañana o 6 de la mañana, dormir un rato y volver a comenzar, ¿no? 2 noches. Yo creo que la parte más dura probablemente podría ser enero, que es cuando se desarrolla esta escuela de astronomía observacional para los estudiantes latinoamericanos, Ujú. en la que estos estudiantes de diferentes países son invitados a venir y trabajar en este observatorio durante 3 semanas. ¿No? Son 21 días que están trabajando estos chicos con nosotros, en los cuales básicamente durante los 21 días hacemos observaciones nocturnas, entonces, y durante el día tenemos conferencias. Entonces, por ejemplo, ahí podría ser la temporada de trabajo más dura que llegamos a tener nosotros como grupo, ¿no? 21 Claro. días de estar despiertos de 12 del día a 6 de la mañana, continuo, es algo pesado. Y son más o menos las horas que uno va pasando. Y uno invierte mucho tiempo frente a la computadora, no necesariamente en una oficina, ¿no? Puede ser en cualquier lugar, pero uno pasa mucho tiempo analizando datos. Sí, me imagino,
una cantidad de cifras bastante pronunciada por todo lo que tú nos estás contando y que seguramente llevan en registros ahí en donde laboras. Dime, ¿en qué consisten o en qué pretenden con estas investigaciones que tienen por delante en estas labores como las que tú nos cuentas? ¿Hay posibilidades reales de hacer algo, de poder tener algo, algún descubrimiento grande? ¿La oportunidad ahí está puesta o hacia dónde están apuntando en este momento ustedes? Pues en hacer estudio de este tipo de estrellas particulares que te mencionaba, que son pulsantes, de hecho se llaman HAPS, ¿no? High Amplitude Delta Scuti Stars, que son Ujú. un tipo de estrellas pulsantes muy peculiares, que son fáciles de observar en telescopios pequeños y que pueden aportar información importante acerca de lo que es la evolución de las estrellas, el cómo viven las estrellas, ¿no? El estudio, esto es o el trabajo es una parte muy, muy pequeña de lo que es un área que se está volviendo muy popular nuevamente hoy en día en la comunidad astronómica, que es la astrosismología, que es Ujú. un área en la que se estudia justamente cómo va cambiando el brillo, la intensidad de brillo de las estrellas y el por qué. Básicamente lo que pasa aquí con esta área es que las estrellas, al estar pulsando, digamos que se engordan y se enflacan, por así decirlo, ese mecanismo por el que está sucediendo este efecto nos habla de qué es lo que está sucediendo en su interior. Y esta parte es muy importante, porque si nosotros podemos llegar a modelar cómo es el interior de una estrella, entonces podemos entender cómo se forman las estrellas, cómo es la vida de una estrella y cómo y cuándo puede suceder, no porque lo pueda predecir, sino cuál es la forma en la que morirá también una estrella, ¿no? Entonces, esta parte es importante o nuestra contribución, o lo que queremos que sea nuestra contribución a esta área es justamente aportar nuevos datos para Ujú. poder hacer mucho más precisos estos modelos que nos hablan de esta evolución de las estrellas, que nos interesa mucho. Al final, la meta de la astronomía es conocer cómo funciona el universo, cómo se forma el universo, y uno tiene que empezar por cosas pequeñas, que no son tan pequeñas cuando uno lo piensa realmente, pero uno tiene que empezar por las estrellas para después entender qué es lo que pasa con las galaxias, para después entender qué es lo que pasa con un cúmulo de galaxias y el universo completo. Es mucho más complejo que lo que estoy mencionando, bueno, no probablemente, es mucho más complejo, pero a grosso modo las estrellas son una parte importante del conocimiento astronómico, ¿no? Entonces, nuestra contribución va en esa parte, a esta área de la astrosismología, en la que tal vez podemos agregar un granito de arena para poder refinar estos modelos y nos hagan entender cómo es que funciona una estrella, cómo vive una estrella, ¿no? Y que Claro. básicamente con este tema está relacionada a la pregunta que hicieron hace un rato. Esta es una de las formas de determinar la edad de una estrella, básicamente, ¿no? Cuando uno aplica un modelo de estas pulsaciones, uno puede determinar con mucha precisión la edad de una estrella. Exactamente. ¿Han sabido de muchos o han habido muchos progresos en el uso de los telescopios? Es decir, ¿qué tanto han cambiado de cuando tú entraste a la actualidad, por ejemplo? ¿Sí han habido avances en ese sentido aquí en la República Mexicana? No hay un avance, no hay un avance significativo, no porque no exista, sino es difícil, es un proceso de muchos años el cambio de instrumentación y la evolución de un telescopio, ¿no? Entonces, han llegado nuevos instrumentos a México. De hecho, la Universidad de Guanajuato hace poco inauguró lo que es un telescopio de 1.2 metros, me parece, de diámetro, que tienen en Guanajuato, que es un proyecto que en conjunto con los alemanes les, les prestan, les donan este telescopio para empezar a hacer investigación en conjunto. Y es un telescopio de súper alta tecnología, robotizado, controlado remotamente, ¿no? Es de punta realmente. Pero el telescopio en sí sigue siendo solo eso, un telescopio. No hay un cambio sustancial, ¿no? La parte de cambio que puede haber es si se convierte en algo mucho más automatizado o algo en lo que tiene uno que estar uno más presente. Los De cambios no acuerdo. son tan drásticos, además de que pues nos encontramos desafortunadamente en un país en el que la inversión en ciencia no es una prioridad. Entonces, poder llegar a traer instrumentos importantes a México puede ser complicado.
Tenemos proyectos muy importantes en México. Muy probablemente han escuchado acerca del GTM en la Sierra Negra de Puebla, que es un radiotelescopio, por así decirlo, parece una antena parabólica Sí. que hace observaciones en el milimétrico y es el telescopio en su tipo más grande que existe en el mundo, ¿no? O sea, realmente tenemos proyectos muy importantes, pero solo podemos traer de a uno, ¿no? Entonces, tomará un tiempo antes de que podamos llegar a tener algo nuevo, aunque la universidad, en conjunto con el INAOE y universidades de Estados Unidos, están justamente en este momento gestionando la posibilidad de traer un telescopio mucho más moderno y más grande. Pero en cuanto a la pregunta que me estás haciendo, no hay un cambio sustancial, ¿no? O sea, lo único que se hace es que algunos instrumentos son mucho más fáciles de adquirir. Las cámaras CCDs, que son como las cámaras que nosotros tenemos en nuestros teléfonos, pero ya con un objetivo astronómico, ¿no? Dedicadas a la astronomía, son mucho más accesibles, es mucho más fácil conseguir este tipo de instrumentos de lo que hace 10 años, por ejemplo, ¿no? Que eran muy costosos realmente. Sí, la diplomacia y el dinero ahorita sí son algo para sacarle de provecho para cuando estamos hablando de cuestiones de estas, ¿no? Como las que dices de traer una instrumentación mucho más más cara, entonces la cosa va cambiando en ese sentido también. Así es. Oye, ¿sabes cuántos observatorios hay aquí en la República Mexicana aproximadamente? El, Observatorios oficiales, por así decirlo, son 4 observatorios oficialmente en este momento. 2 que pertenecen a la Universidad Nacional, que es el Observatorio Astronómico Nacional de Tonantzintla, Puebla, el Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir en Ensenada, Baja California, eh, y el INAOE tiene un telescopio, aunque ya no se está utilizando, también en Tonantzintla, Puebla, pero perteneciente al INAOE, tiene su telescopio principal en Cananea, el que acabo de mencionar de Guanajuato, y digamos que esos serían los telescopios más importantes o los observatorios más importantes o más grandes. De ahí, diferentes universidades cuentan con su observatorio, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Zacatecas, me parece que Coahuila tiene también, Monterrey también cuenta con algunos telescopios pequeños, más que ya algo profesional. Aquí mismo en la Ciudad de México, la Ibero, me parece, cuenta con un observatorio con un telescopio pequeño, pero digamos que son los instrumentos más pequeños que hay, ¿no? Los grandes telescopios, o los telescopios más importantes en cuanto a su apertura, su tamaño, son estos que mencionaba, que tiene la UNAM, el INAOE y en este momento la Universidad de Guanajuato. Entiendo. Eh, Más o menos desde tu ángulo, desde tu punto de vista, ¿cuál podría ser el lugar que actualmente ocupamos internacionalmente como un espacio de estudios en la astronomía a nivel internacional aquí en México, en comparación al mundo? La ciencia que se produce en México en casi cualquier área, en específico en astronomía, es una ciencia de muy buen nivel, es una ciencia de primer nivel, ¿no? Las colaboraciones que hacen los investigadores mexicanos con los que he podido platicar, con los que interactúo, son muy importantes, tienen ligas con universidades de Estados Unidos, de Europa, con investigadores realmente importantes, con proyectos muy grandes. Entonces, el nivel o la calidad de ciencia que se produce en el Instituto de Astronomía y en el INAOE y en Guadalajara, Guanajuato, es de muy alto nivel. En cuanto a la parte de las observaciones, eh, pues podemos hablar de 2 cosas. Una, en cuanto a instrumentación, en cuanto a grandes telescopios, tenemos un problema. No tenemos el dinero para traer justamente estos grandes proyectos de telescopios de 10 metros como Hawái, como el que están poniendo en Sudáfrica, los que se encuentran en Chile, en Estados Unidos. Es muy difícil. Pero en cuanto a los sitios de observación, tenemos un lugar muy privilegiado. 3 de los cielos más importantes en el mundo para hacer observaciones astronómicas, es decir, que tienen las características necesarias para hacer buenas observaciones, noches muy oscuras, con una atmósfera muy limpia para poder hacer las observaciones y con las condiciones tanto de temperatura, humedad óptimas para mantener el instrumental. Los 3 más importantes son Hawái, Chile y México. ¿Sí? Ensenada, la Sierra de San Pedro Mártir, Ensenada, Baja California, es el tercer sitio más oscuro o el tercer mejor sitio
para hacer observaciones astronómicas. En ese sentido, somos muy privilegiados, ¿sí? Tristemente no hemos podido todavía empatar ese privilegio que tenemos natural con la parte del el impulso del gobierno para poder traer un gran proyecto para poder sacar un mayor provecho de este sitio, por ejemplo, ¿no? Pero en conjunto, digamos que tenemos una buena posición. O sea, hay cosas que nos faltan, hay algunas otras en las que naturalmente tenemos algunas ventajas. Y en cuanto al material humano, a los investigadores, creo que nos encontramos en un un buen nivel, ¿no? La gente generalmente en el extranjero habla muy bien de la ciencia astronómica que se hace en México. Pues es revelador, fíjate, saber que somos de alguna manera poseedores de un espacio geográfico que nos podría permitir observar como pocos lugares en el mundo las estrellas como lo estás contando. Oye, ¿cuál es la relación que sostiene México en este renglón en la astronomía con instituciones como con la NASA o como con la ESA, la organización, ya Europea. sabes, europea? ¿Qué hay en este sentido? Pues en general es bastante fuerte los lazos que hay. La comunidad científica es una comunidad muy cerrada en el sentido de que siempre hay algún contacto. Con la NASA se tienen diferentes proyectos, no necesariamente en astronomía, ¿no? En la Sierra Negra hay algunas investigaciones, según tengo entendido. En ese punto en específico, con la NASA no, en este momento al menos no viene a mi mente ningún proyecto en el que yo esté enterado que estemos participando activamente. Pero con la parte de la ESA, con la Unión Europea, ¿no? Sí, ¿no? No específicamente con la ESA, sino con Europa. Por ejemplo, el Instituto de Astronomía participa en el desarrollo de instrumentación para el GTC, el Gran Telescopio de Canarias, ¿no? De España, que es un telescopio de 10 metros, me parece, en el cual justamente nosotros no podemos participar activamente económicamente para poder desarrollar este tipo de instrumentos tan grandes, pero sí podemos cooperar con el desarrollo de instrumentación necesario para que el telescopio esté funcionando. Entonces cooperamos con esta parte, el Instituto de Astronomía participa activamente, tiene diferentes personas involucradas en este proyecto con este telescopio de Canarias, lo cual le permite a México ser beneficiado con tiempo de telescopio de este gran telescopio, ¿no? Algunos mexicanos pueden acceder a utilizar este telescopio gracias a la participación de todos los instrumentistas del Instituto de Astronomía que están desarrollando este nuevo equipo para este nuevo telescopio, ¿no? Entonces, hay muchas relaciones, no nada más con ellos, con los coreanos, por ejemplo, hay un proyecto importante en la Sierra de San Pedro Mártir, en el observatorio, en el cual se van a poner algunos tres telescopios pequeños, un metro, totalmente robóticos para hacer observaciones remotas y poder estar monitorando el cielo automáticamente. Entonces hay proyectos importantes con diferentes zonas, ¿no? Del planeta, como Asia, Europa, con Estados Unidos, siempre hay una constante participación en los proyectos. El mismo GTM es una cooperación entre México y Estados Unidos, entonces siempre hay alguna participación importante, ¿no? Lo que les mencionaba de Guanajuato con Alemania, ¿no? Que están trabajando, ¿no? O sea, siempre hay alguna forma. Qué interesante, verás, como que tengo la percepción, como que tengo yo eh, tengo la idea de que todo lo que se hace en México, o cuando menos es algo que mucho permea en la opinión pública, de que esto de astronomía es única y exclusivamente cosa a lo mejor de los estadounidenses, de los japoneses o de los europeos, pero poco nos imaginamos todos los alcances que hemos logrado aquí como país para con este tipo de cosas que ustedes están desarrollando, como tú dices, en la UNAM y otras instituciones académicas, y me imagino que también del lado de la iniciativa privada han estado teniendo. Eh,
Ahora, quisiera cambiarle un poco el sentido a la entrevista y empezarte a preguntar algunas cosas que ya vienen siendo más enfocadas a lo que es tu materia. Eh, ¿Cómo son las estrellas y cómo nacen? Pues esa es una pregunta bastante interesante y creo que muchos matarían por saber la respuesta. Lo que sabemos de la formación de las estrellas es que al final el universo está conformado por polvo estelar, ¿no? Son todos estos átomos, todas estas partículas de materia que están flotando y se generan nubes, ¿sí? Entonces, hemos visto muchos de nosotros, seguramente, en la noche o lo hemos visto en la televisión, que hay unos objetos llamados nebulosas, ¿no? Una de las más populares es la nebulosa de Orión, que pareciera ser una nube de polvo en el cielo, ¿no? En el espacio. Estas nubes justamente son un montón de materia, ajá, hidrógeno, de helio que está flotando y que por atracción gravitacional entre estas partículas van colapsando de alguna manera, ¿no? Se van juntando esta nube, ¿sí? De pronto, en algún momento, ¿no? La atracción gravitacional empieza a ser mucho más fuerte y entonces todas estas partículas empiezan a caer en un solo punto, por así decirlo, ¿no? Se empiezan a juntar en un núcleo y estas empiezan a jalar cada vez más partículas, ¿no? Hasta que empieza a formarse, por así decirlo, una esfera de materia, de hidrógeno, de helio, de algunos otros metales, ¿sí? Y empieza a apretarse cada vez más porque el peso, ¿no? De toda esta materia que está colapsando por fuerza gravitacional empieza a apretar cada vez más, hasta que en algún momento un par de partículas, ¿no? Están tan apretadas en el núcleo que se fusionan, ¿sí? Esa es ese es un remanente, el cangrejo. No funcionaría. Perdón, me refiero a la imagen que acabas de poner. Pero justamente entonces cuando esto pasa, es como si se encendiera, por así decirlo, la estrella, ¿no? En ese momento empieza a haber una reacción en cadena con estas fusiones, generan una producción muy elevada de energía, ajá, que lo que hace justamente es encender, por así decirlo, o prender la estrella, ¿no? Aunque estrictamente hablando no se encendió, no está siendo consumida como un comburente, ¿no? Estas reacciones nucleares generan que haya una emisión de radiación y que nosotros veamos estas estrellas. Es la forma más o menos en la que nacen las estrellas, o es la forma en la que entendemos que nacen las estrellas. Interesante, entonces, fíjate, y lo que es la pues eso justamente el reconocer de inmediato la imagen, caíste en la cuenta de lo que estábamos viendo, pues era ya el sobrante de lo que quedaba De de una una estrella. formación de estrellas, ¿no? De una nebulosa, como dices. De hecho, esa es la muerte de una estrella, es el cangrejo, conocido como el cangrejo, y es el remanente, lo que queda de una explosión, de la muerte de una estrella. Una estrella cuando muere, también llega un punto en el que empieza a colapsarse, ya cuando ya no tiene mucho material para consumir en su núcleo, Ajá. se empieza a colapsar y esta estalla literalmente. Entonces todas las capas superiores de materia son eyectadas, lanzadas al espacio, ¿sí? Produciendo una luz muy, muy intensa. Y el rastro de esta explosión es justamente todo este material que en algún momento era parte de esta estrella supermasiva, ¿no? De hecho, este objeto en particular, el cangrejo, fue la muerte de una estrella que se observó y se tienen registros de los chinos, que tenían registros astronómicos muy, muy precisos y llevaron una cuenta importante, que Ujú. fue cerca del año 1000 sucedió esta explosión y fue una estrella que aparentemente era tan brillante, o sea, la explosión generó lo que parecía una estrella tan brillante que aparentemente durante un momento, durante unas horas, podía observarse de día, si mal no recuerdo. Pero al menos sí fue el objeto más brillante en el cielo, aparte del Sol, claro, en esos años. Y los estudios ya modernos acerca de este objeto justamente nos llevan, si nosotros invirtiéramos la película, por así decirlo, y todo ese material lo lleváramos a un punto de origen de donde debió haber salido, porque conocemos cómo está creciendo la velocidad a la que se está expandiendo ese material que veíamos en esa imagen, Ujú. entonces podemos llegar justamente a la estrella que fue la que explotó y que quedó como una enana blanca o una estrella de neutrones. Es decir, lo que estamos viendo en este momento en pantalla es lo que resultó de la explosión de una estrella, de una supernova, y entonces
En la Estamos imagen, viendo los residuos de eso. sí, eso era en la imagen anterior, en el cangrejo. Ah, ¿Ves esto justo no la es imagen anterior? entonces. No, no, no. Ah, ok, entonces me vuelvo a la otra Sí, porque eh, es a ver, esta me Mediafire. parece que sí es la nebulosa de Orión, si no me equivoco, la cual sí es una zona de formación estelar. A ver, vamos a volvernos a la que teníamos inicialmente para no andar revolviendo. Esta es la nebulosa del Cangrejo. Ahí está, listo. Esa mera. Entonces, estos Justamente, son, perdón. justamente este es el remanente de lo que, o sea, es todo ese material, esa nube de colores y demás que vemos, que ya es el color que tiene no es natural, ¿no? Es la forma en la que nosotros podemos darle pues un color o podemos ver, ¿no? La radiación que se encuentra ahí, porque generalmente eso ya son energías muy altas que nosotros no podríamos observar con nuestro ojo. Los colores no son necesariamente naturales, pero todo ese material que podemos observar ahí es justamente todo lo que era parte de la estrella y que la estrella en su muerte lanzó a su exterior, ¿no? Lo lanzó al espacio a velocidades altísimas, por eso es que se ve iluminado de alguna manera, porque va radiando todavía, va a muy altas temperaturas y va viajando rapidísimo, ¿sí? Hacia su exterior. Y más o menos en el centro, ajá, hay una estrella que se puede observar, o se ha observado, que es una estrella de neutrones, que es justamente lo único que quedó de lo que era la estrella que estalló justamente cerca del año 1000. Hay que decir que hay datos muy interesantes al respecto de, por ejemplo, lo que viene siendo una estrella de neutrones, porque con una sola cucharada, que es lo que se dice, una sola cucharada del material de una estrella de neutrones, podríamos llegar a ponerla comparativamente en el peso de lo que viene justamente pesando un volcán del Popocatépetl, por ejemplo. Son tan densas que pues eso es el peso que podremos encontrar en este material que forman este tipo de estrellas o las remanentes de lo que fue en alguna ocasión una estrella. Sí, claro, claro. Es como tratar de llevar toda la materia que tiene el Sol, ¿no? Toda esa masa que tiene el Sol y tratar de hacerla del tamaño de una pelota de tenis, por así decirlo, ¿no? Entonces, comprimirla, ¿no? No es la referencia real, pero es como hacer eso, ¿no? No sé si sería del tamaño de una pelota de tenis, pero digamos que sería el análogo, ¿no? De poder comprimir toda esta masa en un punto muy pequeño y sería algo súper masivo. Y justamente como dices, al grado de que una cucharada cafetera de esta estrella de neutrones podría equivaler al Everest o al cualquier de estos grandes volcanes, ¿no? O sea, en masa. Entiendo. Mira, tengo otras preguntas, pero me gustaría también, si me lo permites, pasar también en el sentido de saber que Ay, que me está sacando otra cosa. Permíteme, déjame pongo aquí. Este. Con. Ahora sí, ya estamos. Con las preguntas que nos están haciendo aquí en el chat de CSDMX, tienen una serie de preguntas gracias a Desvelado, que es negro y azul hasta ayer, que nos acompaña aquí en el chat de CSDMX. Está también Dover, Martín CB, Miangelo, Nabokov, Timmy Turner, Newfresh y Yerbus. Gracias a todos por estar acompañándonos en esta entrevista que tenemos con Arturo Rentería, tesista de licenciatura del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mira, nos preguntan varias cosas, Mr. Arturo. Dice mi Angelo, por ejemplo, una pregunta, desde su punto de vista y o estudios de nuestras distintas civilizaciones prehispánicas en México, mayas, aztecas, mexicas, incas, ¿cuál fue la civilización más destacada y su aportación en el mundo en el mundo antiguo? ¿Y cuál fue la más importante? Vaya, es bastante difícil la pregunta. De entrada sale totalmente de mi área de conocimiento. Lo que sí sabemos, o que es un tema más o menos
popular es que todas nuestras culturas, ¿no? En Mesoamérica, tenían una gran tradición de observación del cielo, tenían un conocimiento muy profundo de lo que era la mecánica celeste, la aparición de los planetas, de Marte, de Venus, el cálculo de los eclipses, y toda esta parte se ve reflejado en los calendarios que se generaron para cada cultura. Esto es importante, la astronomía como tal, una de las cosas, de los beneficios que da directamente a la humanidad es el poder generar un buen calendario, ¿no? El poder hacer una buena medida del tiempo, ¿no? Entonces, saber con precisión cuánto dura un año, cuánto dura un día, en qué momento sale el sol y demás, es gracias a la observación de los cielos. Entonces, los calendarios que generan estas culturas mesoamericanas evidentemente tienen que ver con sus observaciones del cielo y hablan precisamente de mucho del trabajo tan profundo que hicieron en esta área. De hecho, es muy generalizado para América en general el estudio del cielo, las culturas incas, ¿no? Son también muy populares por las observaciones que hicieron. Recientemente tuve la oportunidad, por de trabajo de astronomía, de viajar a Perú y nos enteramos justamente que ellos también tenían un calendario muy preciso y que tenían también un cálculo muy, muy preciso de lo que eran los eclipses de sol. No pudimos ver como tal registros, pero vemos que entonces no solo éramos nosotros, no solo las culturas mesoamericanas fueron buenos observadores, buenas observadoras del cielo y buenos generadores de calendarios, ¿no? Sino fue algo muy generalizado. Entonces, en general, los aztecas siempre se habla mucho del calendario azteca, el calendario maya como los principales, porque fueron las culturas principales en México, pero creo que en general todas las culturas tuvieron un trabajo importante. De hecho, ellos se ponían de acuerdo, tenían reuniones para ponerse de acuerdo en la forma en la que se mediría el tiempo, ¿no? En su calendario. Entonces, creo que todas son importantes y bastante profundas en ese sentido, pero como tal, la respuesta no la conozco. La parte de arqueoastronomía es algo que si bien he leído un poco, no he profundizado mucho al respecto. Revelador porque uno hubiera imaginado que pues se trataban no sé, pensando que son unas, guerra de bandas, ¿no? Por ejemplo, los americanistas contra las Chivas, por ejemplo, ninguno de los dos bandos se hablaban y se sacaban la lengua cada vez que se encontraban por la calle. Pero esto no sucedía en realidad, había una civilidad que los podía poner en acuerdo para ponerse en el sentido de estar llevando las cosas en un orden como tú lo estás refiriendo. Sí, de hecho, esa parte es importante, ¿no? Simplemente por el comercio, la agricultura y demás, o sea, como culturas es importante y al final tuvieran o no problemas políticos, había que ponerse de acuerdo en este tipo de cosas para mejorar el diálogo entre las comunidades. Por otro lado, además, la gente que hacía este tipo de cosas, pues vamos a decir que eran científicos de la época, y aun cuando los países no se lleven bien políticamente, los científicos en general tienen un intercambio de información de trabajo, ¿no? Una colaboración, porque la política no va de la mano de esta parte de la ciencia, del desarrollo de la ciencia, o no, al menos no siempre, en algunos casos claramente se tendrá que ver, pero en general se mantiene. Y aquí por eso parece que se evidencia esa parte. Y un sitio importante, les recomiendo a todos los que estén escuchando que puedan visitar, es Xochicalco, en Morelos, que es una zona arqueológica, en donde justamente se da esta aparente reunión entre diferentes culturas para poder ponerse de acuerdo en cuanto al calendario, ¿no? Parece ser que eso es el objetivo de esta zona o una parte importante de lo que es esta zona arqueológica. Pero igual, lo mismo, o sea, yo desconozco esta parte de la arqueoastronomía, no he profundizado, no he tenido la oportunidad de profundizar suficiente en el tema. Entiendo. Oye, si tienen ustedes más dudas al respecto, por favor, escríbanoslas, por favor. Por ahí leía que Nabokov o Martín estaban también escribiendo algunas dudas. Si tienen ustedes posibilidad de escribirnoslas, por favor, ingrésenlas para que podamos hacérselas a nuestro invitado especial, Arturo Rentería, que nos está acompañando justamente en esta ocasión.
Timmy Turner dice, los meteoritos que caen en la Tierra, ¿a dónde van a parar? ¿A la NASA? No, no, hay, generalmente si uno va al Museo de Geología, por ejemplo, uno encontrará ahí muchas meteoritas. Un meteorito importante que se está exhibiendo, por ejemplo, en el lobby del Instituto de Astronomía. Y no, en general no van a otro lugar, no se quedan en el lugar para algún museo y estudios geológicos o geofísicos. En el Instituto de Geofísica se clasifican, se ve cuáles son los componentes y más o menos se piensa o se trata de ver de qué zona pudo haber venido, si viene del cinturón de asteroides o si es un objeto que llevaba más tiempo volando. Se hacen diferentes estudios, pero no van a la NASA, ¿no? O sea, cada país maneja esta parte, ¿no? Salvo que es algo muy, muy interesante o muy raro, pues tal vez habrá una cooperación, una colaboración con otros investigadores, pero no es algo así como tan oscuro como para tener que llevarlo al sector 7 o alguna de esas cosas como las películas. Por favor, Dover, yo también vi que estabas apuntando algunas cosas en el chat de tus preguntas. Por favor, haznoslas saber. Hay un dato que yo recojo de artículos que alcancé a leer en algún momento y no sé si van en el sentido así como lo estuvieron expresando, pero recuerdo que había un dato interesante respecto de la cantidad de material que caía al planeta y venía en el orden de las 60 toneladas diarias cayendo del espacio en derredor de nuestro planeta a nuestro, como diría Sagan, a este punto azul. Si es así, caen 60 toneladas de material de este tipo a nuestro planeta. Desconozco el dato, pero debe de ser una cantidad importante. Ahora, no hay nada de qué espantarse realmente. Tenemos que tomar en cuenta que en general son pequeñas piedritas, pequeños objetos que desde Exacto. que ingresan a la atmósfera se evaporan justamente por el ingreso. Entonces no hay nada que preocuparse, pero sí debe de ser una cantidad bastante grande. Al final, pues no estamos protegidos por un campo ahí de fuerza o algo, ¿no? Y hay muchos objetos volando. De acuerdo. Mira, aquí Martín CV dice que nos hable algo del macrocosmos y el microcosmos. ¿Podrías hacer algún comentario al respecto, Arturo? Ay, yo creo que eso ya sería tema de una plática totalmente diferente. Y sí, sale totalmente de mi área de trabajo. Sería especular, no. Sí, Creo que sería no puedo ayudarte en esa prepararlo, ¿no? pregunta. Sí, no es algo que maneje. Entiendo. Dice Miangelo, los meteoritos se exhiben en museos y en laboratorios para estudiar su composición. Algunas se ven como rocas comunes, pero algunas sí son de color y principalmente rojizo. Dice, hay otra pregunta, Miangelo, que ahí nos pone, ¿qué se hace con la basura espacial? ¿Cómo hacen? ¿Puede llegar a suceder algo como en la película Gravity? Pues sí, efectivamente, eso puede pasar. De hecho, la película en realidad nace, o a mí me parece que nace de un problema real. En general, es muy difícil mantener un registro de toda esa basura que tenemos en el espacio. Es algo que se sabe, que está ahí. Hay tornillos, hay pedazos de hojalata, o sea, hay mucho material que sabemos está orbitando, ¿no? Afuera de la atmósfera de la Tierra. Entonces, lo único que se puede hacer es monitorearlo muy bien, ¿no? Tener un registro preciso de dónde se encuentra cada uno de los objetos para poder asegurar que esto no suceda. Pero cada vez es más complicado, por ejemplo, lanzar una misión espacial justamente por este tipo de cosas. Hasta donde yo sé, estas ventanas, como las películas lo mencionan, estas ventanas de tiempo en las que se puede lanzar un shuttle, pues tienen que ver justamente con que en el camino no se vaya a encontrar con alguno de estos objetos que están viajando a grandes velocidades y que aún siendo un tornillo de algunos milímetros de largo, por las velocidades en las que se encuentra viajando, podría perforar el transbordador sin que le costara nada de trabajo. Entonces es muy delicado. Y estas son de las ventanas de las que hablan. Entonces, sí, evidentemente, si seguimos dejando basura espacial, en algún momento será muy difícil salir
de nuestra atmósfera sin correr el peligro, sin correr un riesgo elevado, ¿no? Como el que es algo como lo que sucede con Gravity. De acuerdo. Por ahí yo había visto un reporte de Science, me parece que fue la publicación que lo sacó, que estaban los japoneses armando una misión justamente para estrenarse a principios de este año, en el que planeaban ellos armar como una estación, un módulo para ir recolectando basura espacial, pero ahorita te confieso la verdad no sé en qué vaya el proyecto. Se anunció que iba a arrancar en este inicio de este año, pero pues ahí, y me imagino que como ese sabrán otros esfuerzos para poder deshacerse de toda esta basura espacial, ¿no? Supongo que sí. Al fin, esto ya también igual no tiene que ver con la astronomía. Es algo curioso. La astronomía se dice que es de Júpiter, Plutón para afuera, Sí, sí, ¿no? sí, Todo sí. lo que es el interior del sistema solar en general son o los geofísicos en cuanto a lo que son los planetas, la formación, y esta parte justamente de aeronáutica y de poner naves en el espacio y demás, tiene que ver con lo que son ciencias del espacio justamente. ¿No? Ciencias espaciales, que tiene que ver con toda la mecánica de lo que se tiene que hacer para poder trasladarse y estudiar un poco lo que es la dinámica dentro de nuestro sistema solar. Entonces, sí, al igual que tú, leo las revistas, leo los artículos y me entero de este tipo de cosas, pero sí no estoy nada familiarizado con esa parte. Comprendo. Mira, aquí Nabokov nos pregunta, ¿estas estrellas pulsantes de las que nos platicas tendrían algunas características similares o las mismas que las de nuestro propio Sol? A ver, bueno, la- todas comparten características similares desde el punto de vista de que son estrellas. Tienen algunas cosas son una característica muy especial, ¿no? Al final, estas pulsaciones tienen que ver con lo que está sucediendo en todas en su interior. El cómo varían estas pulsaciones, el cómo se diferencian estas variaciones, estas pulsaciones, sí nos habla de qué tipo de estrellas estamos observando. El Sol, por ejemplo, es una estrella que sí tiene variaciones en su brillo, pero son muy ligeras, al grado que nosotros no podemos percibirlas. No es como que un día amanezca un sol mucho más brillante que el del día anterior, ¿no? Es algo que es muy poco y además a lo largo de una base de tiempo muy larga, ¿no? 40 años, 20 años, los ciclos completos para llegar a un máximo de brillo y a un mínimo de brillo, pero que es imperceptible para nosotros. Hay estrellas que lo hacen, cambian de brillo muy rápidamente, lo cual hace que cambien las temperaturas superficiales de la estrella y que podrían, si nosotros viviéramos en un sistema así, probablemente ni siquiera viviríamos porque tendríamos un problema con adaptarnos al medio. Pero sí, ¿no? Estas pulsaciones nos hablan de qué pasa con las estrellas, qué es lo que está pasando en las estrellas. Nosotros podemos llegar a detectar ya, hoy en día la tecnología nos está permitiendo, gracias a los telescopios satelitales, detectar variaciones que corresponden no nada más a pulsaciones intrínsecas de la estrella, sino que tienen que ver, por ejemplo, con el paso de manchas solares, ¿no? Que están girando alrededor de la superficie de las estrellas y que generan un cambio infinitesimal en el brillo, ¿no? De la estrella. Y podemos decir, esta frecuencia, este tipo de pulsación corresponde a la mancha solar que debe de tener esta estrella. Se les llama manchas solares por referencia al Sol, no es que sean del Sol, sino a manchas que están en la superficie. Y podemos observar este tipo de cosas, o lo que le llaman flares, que son eyecciones. El Sol apenas estaba hablando justamente de una tormenta solar en la que había una eyección de materia y las estrellas también tienen este tipo de cosas. Y estas pulsaciones también nos pueden decir, o esta forma de análisis de las pulsaciones, que existen este tipo de fenómenos. Entonces podemos hablar de que es una estrella activa, ¿sí? No es una estrella que ya llegó a una etapa de su vida en la que ya es muy estable, sino está muy activa, está en un proceso intenso de evolución, en que su interior se están generando muchas transiciones y gracias a esto ya podemos obtener información de edades, temperaturas, densidades, masas, ¿no? Entonces podemos empezar a entender muy claramente o mejor o más claramente lo que está pasando con las estrellas, cómo evolucionan, cómo viven y pues de alguna manera eso nos ayudará también a entender qué es lo que está pasando con nuestra estrella particular, ¿no? Que es el Sol, y entender más o menos cuál es el proceso, o el estado de vida, el ciclo en el que se encuentra el Sol actualmente y cómo pudo haber sido antes.
De acuerdo. En este momento estamos viendo en la pantalla, no sé si tienes la oportunidad Sí, de sí, sí. verlo, una representación del Sol, en donde vemos justamente estos flares que son los despliegues de las llamas que salen a partir de la superficie, que podemos interpretarlo así, en un interactuar con la mecánica de magnetismo y todo lo que ahí está compuesto. No sé si nos puedes brindar un poco más al respecto de tu conocimiento al respecto de lo que estamos viendo aquí. Pues justamente, ¿no? Lo que vemos es esta eyección, la materia lo que nos está hablando es que hay una actividad intensa en cuanto a lo que es el campo magnético, variaciones en el campo magnético que producen este tipo de fenómenos que precisamente tampoco son los que estudiamos y menos en el Sol. Hay un área específica que es la heliosismología, que se dedica a estudiar todos esos fenómenos en el Sol, pero nosotros ya al menos podemos llegar a detectar este tipo de fenómenos y manchas, como se ven algunas manchas oscuras que están girando, que están pasando más o menos por el ecuador del Sol, se ve así una zona más oscura. Esas son como las manchas que podemos llegar a detectar y que nos hablan de esta actividad del campo magnético que se genera en esta estrella. Entonces nos hablan de un estado evolutivo, generalmente, en el que aplicamos modelos. La parte más interesante realmente es cuando estamos viendo que pulsa la estrella, que en este caso el Sol no pulsa, pero es cuando podemos entender más de lo que pasa allá adentro, que era algo que pensamos en algún momento nunca podríamos observar o entender, porque no podemos ver dentro de las estrellas. Pero este mecanismo de cambio de intensidades de brillo ayuda a que nosotros nos demos una idea bastante clara de lo que está sucediendo en el interior. Entiendo. Mira, aquí Dover nos pregunta, hay, ¿qué es lo que nos podrías referir al respecto de poder ingresar a la escuela de astronomía? ¿Qué es lo que hay que hacer para poder hacernos parte del alumnado de ahí? Pues básicamente para llegar a convertirse en un astrónomo, además de ser una carrera bastante larga, uno tiene que optar por una carrera, ya sea en física o en matemáticas. Y en algunos casos las ingenierías también, no es privativo, las ingenierías también funcionan. Y de ahí ingresar a un posgrado en el Instituto de Astronomía, en el INAO, en la Universidad de Guanajuato o en Ensenada, Morelia, en donde justamente ya se inician los estudios de maestría y posteriormente de doctorado ya en lo que sería el área de astronomía, ¿no? Entonces son algunos años de estar ahí y sería más o menos el camino para poder ir a la astronomía. De acuerdo. Aquí hay otra pregunta. A ver. Eh, Dice Martín, yo vi basura espacial, pasó enfrente de la luna cuando la estaba observando. Esto es frecuente, ¿no? Precisamente viene con lo que veníamos diciendo de la cantidad de material que viene cayendo diario a la superficie de nuestro planeta. Pues me parece difícil, ¿no? Que lo que haya visto pues, sea precisamente basura espacial. La basura es muy pequeña, es muy difícil de que uno pueda verla. O sea, justamente ahí están las implicaciones de lo complicado que puede llegar a ser en algún momento lanzar una misión espacial. Probablemente si vio que pasó algo frente a la Luna mientras la estaba observando, muy probablemente era un satélite o hasta muy probablemente lo que es la estación espacial, para ser un objeto lo suficientemente grande como para que pudiera notarlo, debió haber sido realmente algo por el estilo, o un satélite, o la estación espacial, también pudo haber sido un globo atmosférico, que más que estar fuera, se encontraba simplemente en la línea de visión, porque sí, me parece complicado poder llegar a ver esta basura. Es muy pequeña, no es algo que se pueda observar, y no es luminosa. Entonces, es muy complicado. Sí, lo entiendo. Eh, Dice Dover, y por otro lado, tengo una duda más relativa a la utilidad de la observación de las estrellas en nuestro día a día. La pulsación, ¿qué es? ¿A qué te refieres? ¿A qué se refieren todos ustedes cuando dicen que hay una pulsación en las estrellas? ¿De qué están hablando cuando se refieren a este término? Lo que, cuando se hablan de estrellas variables, se habla de aquellas estrellas que cuando nosotros las observamos ya con nuestros instrumentos, notamos que a lo largo del tiempo el brillo de esta estrella está cambiando. Aumenta, llega a un máximo, empieza a disminuir
llega a un mínimo y vuelve a aumentar. Entonces, de forma armónica, se mantiene cambiando su brillo de forma muy, muy, muy periódica, ¿no? Entonces, eso está cambiando. Entonces, o la estrella Algol, por ejemplo, que está es parte es el ojo de la medusa en las constelaciones, es una estrella que brille, que pulsa, que varía, ¿no? Algol, por eso es la estrella demonio, porque está variando además, ¿no? Entonces, justamente estas estrellas lo que hacen es que cambian el brillo aparente. Esas son las estrellas variables. Las estrellas pulsantes nos vamos a referir a aquellas estrellas que justamente este brillo cambia o sea, la naturaleza, o sea, de forma intrínseca a la estrella, es parte de la naturaleza de la estrella. La estrella, ¿qué es lo que pasa? Está aumentando su volumen, ¿no? Entonces, toda la energía que está saliendo hace que el volumen de la estrella aumente, crezca, y después, ya cuando llega a su máximo, la misma gravedad que la tiene atrapada toda esa materia hace que vuelva a colapsar. Entonces, pareciera que crece, se infla y se desinfla esta estrella. No, varía, o este inflarse y desinflarse puede llegar a ser muy, muy complejo, pero básicamente es eso. Y por otro lado se encuentran las otras variables que no son intrínsecas, es decir, que la variación no depende de la estrella, sino que es debida a otro cuerpo. En este caso entran, por ejemplo, lo que son las estrellas binarias y los tránsitos de exoplanetas, ¿no? El brillo de la estrella se va a ver afectado cuando otro objeto eclipsa, es decir, pasa frente al cuerpo o por detrás del cuerpo de esta estrella que estamos observando, haciendo que cambie el brillo, ¿no? En este caso, si tenemos un exoplaneta, a lo que se refieren los tránsitos de exoplanetas es cuando el planeta pasa frente a la estrella, tapa una pequeña sección de la estrella, entonces hay una pequeña variación en el brillo de esta estrella por este eclipse. En el caso de otra estrella cruzando frente a la estrella que estábamos observando, pues aumentará o disminuirá el brillo dependiendo de las características de esta segunda estrella. Entonces, las estrellas variables básicamente dividen en dos: las que son intrínsecas, las que son pulsantes, y aquellas que son variables porque hay un segundo cuerpo, o hasta tres cuerpos, o el número de cuerpos que sean extras, que están generando este cambio en el brillo por un efecto de eclipse, ¿no? Entonces, más o menos a eso nos referimos cuando hablamos de pulsantes. Qué interesante está la plática, de verdad. Vamos a saludar a todas las personas que nos están acompañando aquí en el chat. Muchas gracias por continuar aquí con nosotros. New Fresh, Yerbus, Desvelado, Dover, Martín CB, Miangelo, Nabokov, Timmy Turner, a todas las personas que están logueadas y a las que no, muchísimas gracias por seguir adelante con nosotros en esta parte del programa. Nos preguntan aquí algo que frecuentemente la gente tiene dudas al respecto. ¿Por qué se determinó que Plutón no era un planeta del sistema solar? ¿Por qué cambió la condición de esta definición en este cuerpo celeste? Es una pregunta curiosa. Eh, en realidad, la definición de planeta tiene que ver con algunas características de estos objetos, que si tienen atmósfera, si tienen determinada masa, ¿no? Entonces, básicamente tiene que ver con eso. Plutón como tal era un objeto muy, muy pequeño, que carece básicamente de atmósfera, ¿no? O sea, entonces era una roca, básicamente, ¿no? O sea, porque ahí la Luna, además, se dice que no tiene atmósfera, pues es un objeto grande y demás, y es la Luna, no es un planeta, ¿no? Y este Plutón justamente parecía nada más una roca. Entonces, en algún momento, la gente votó por si era o no era planeta, no cumplía con estas características y dijeron, pues no es planeta. Plutón no se ve muy preocupado realmente porque lo sacaron de la lista de planetas. Al final a Plutón no le interesa mucho. Pero nos encontramos que hay otros objetos que ya empiezan a hacer que la clasificación de los planetas sea mucho más dura. Los planetas transneptunianos, que son más allá de Neptuno, que son ya objetos mucho más masivos que están en órbitas muy, muy elongadas, muy grandes, que pueden decirse que son o no son planetas, ¿no? Pero planetas extrasolares o demás. Entonces estos objetos pusieron en juicio, por así decirlo, lo que era la clasificación. Entonces se dieron cuenta aparentemente o decidieron que había que refinar un poquito más esta clasificación, y pues en esa clasificación tristemente le tocó
que a Plutón salir de la lista. Algo por el estilo es. Realmente es un chisme grande, pero pues todos lo hemos escuchado, pero de pronto encontrar la realidad es difícil. Pero básicamente es eso. Las características no cumple con ellas. Es una roca, tal cual, ¿no? De hecho, ni siquiera es una roca. Aparentemente son tres rocas que están juntas. Entiendo. Ahí estamos viendo una imagen que toca algo al respecto de los tamaños de los cuerpos celestes y su comparativo. Vemos, por ejemplo, a Mercurio, Marte, Venus, Tierra en un plano, y ya en el otro extremo vemos a Betelgeuse, a Cephei A y a Canis Majoris, y por ahí Sí, por ahí el está asunto, mi ¿no? estrella Arcturus, Alpha Butes. Debe ser una de las más grandes. De acuerdo. Bueno, pues estamos ya en los últimos instantes aquí con nuestra entrevista, precisamente con nuestro invitado Arturo Rentería, quien amablemente ha aceptado estar en esta ocasión con todos nosotros resolviendo algunas dudas. Si les parece bien, porque evidentemente hay tiene compromisos, tiene necesidad de también de atender algunas otras cuestiones. Yo quisiera invitarte para una segunda ocasión, si me lo permites, aquí en el canal de CCDMX, para resolver para seguir resolviendo algunas incógnitas que tienen aquí las personas, la gente en general que está interesada en estas cuestiones de astronomía, y pues no sé qué opinión te merece al respecto. Pues yo encantado, Braulio, de que poder ayudar un poco a contestar algunas preguntas, tal vez a generar más dudas de pronto, ¿no? A no contestar algunas, pero sí, encantado y pues yo agradeceré mucho, así como esta primera invitación, una segunda invitación de tu parte. Al contrario, de verdad, muchísimas gracias, Arturo, por tu tiempo. Evidentemente va, como ya lo dijimos, a haber una segunda parte al respecto de de esta entrevista. Y de verdad te quiero agradecer muchísimo tu tiempo, tu paciencia, y por tus conocimientos al respecto de este tipo de cosas. Y pues pues tienes las puertas abiertas, y aquí te esperamos. En cuanto sea posible, pues agendaremos entonces otra nueva entrevista para que nos sentemos otra vez a hablar por aquí al respecto de este tipo de temas, Mr. Arturo. Claro que sí, ¿no? Encantado y pues ojalá podamos volver a escucharnos aquí y pues tratar de resolver estas dudas para tus radioescuchas. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí lo tuvieron, Arturo Rentería, tesista de licenciatura del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estuvo aquí con nosotros en esta ocasión. Muchas gracias, Arturo, y cuídate, por favor, y pues pronto nos estaremos viendo por aquí. Muy bien, pues muchas gracias. Tengan buena noche. Hasta luego. Igualmente, muchas gracias, cuídate, gracias. Igualmente, hasta luego. Bye.